Decodificando el sentido biológico de las enfermedades. Abdomen. El abdomen puede definirse como vientre, como la parte inferior del tronco. En general se trata de un conflicto de impotencia y miedo por uno mismo. El abdomen tiene varios sentidos, dependiendo del órgano, pero en general tiene mucho que ver con A. El procesamiento del pedazo, puesto que en él están muchos de los órganos encargados de esa función, y B. La maternidad y el embarazo, el contacto con mamá o la aceptación como tal, y C. En un plano más simbólico, el proceso y el avance de mi propio ser. El conflicto que presenta es: sufro por mí, me siento incapaz, impotente de crecer o de hacer frente a los conflictos que afectan a esos que dependen de mí. Relacionado con la asimilación del pedazo, situación difícil de asimilar o de hacer circular correctamente, dificultades en el fluir. Un diagnóstico preciso es muy importante, ya que es muy distinto el enfoque conflictual de un problema de intestinos, de colon, del peritoneo o muscular. Abdominales, músculos. Los músculos abdominales son los localizados en el abdomen. Presentan un conflicto de desvalorización, impotencia y movimiento. Ayudan a mantenernos erguidos y a mantener las vísceras en su posición. Aumentan la presión intraabdominal y ayudan en la evacuación, defecación y micción, así como los vómitos, la tos, el parto. También ayudan en la respiración y la inclinación y protección del tronco y la columna vertebral. Músculos clave para una buena postura corporal. El conflicto que presentan es de impotencia respecto a proyectos que estoy creando o realizando con respecto a mí mismo o a las personas más cercanas. En cuanto al músculo abdominal recto, habla de la impotencia en relación con un padre dominante, real o simbólico, en términos de rectitud, impotencia frente a un gesto sexual desvalorizante. En cuanto al abdominal transverso, habla de la desvalorización e impotencia por un tema de infidelidad o anormalidad sexual en relación a la pareja y a los hijos. ¿Quién me impide ir más allá de? Absceso. Un absceso es la acumulación de pus en la inflamación de un tejido, debido a una infección. Puede encontrarse en prácticamente cualquier parte del cuerpo, ya sea externa o interna. La etapa depende del tejido afectado. La fase de curación de un conflicto de pedazo retenido, expresión no ejercida y rabia acumulada. Eliminar lo más rápidamente posible los restos perjudiciales. El pus acumulado en su interior es lo malo o lo perjudicial que se ha acumulado en esa zona del cuerpo durante la fase de conflicto activo y ahora se está descomponiendo, gracias a los glóbulos blancos. El objetivo final del pus es terminar fuera del cuerpo. Si volvemos a entrar en conflicto, el absceso puede mantenerse y perdurar. El conflicto que presenta un absceso es un pedazo que hemos retenido. La dificultad para expresar algo, relacionado con la parte del cuerpo donde aparece. Ira, rabia acumulada, contra nosotros o contra otros. Todo en un contexto de ataque, defensa o de protección. Absceso anal. Es una infección o inflamación del tejido y la acumulación de pus. Puede deberse a una infección de una glándula o de una fisura anal o producto de una necrosis gaseosa, de un carcinoma desarrollado bajo la mucosa. Puede confundirse con hemorroides internas.
La fase de curación de un conflicto de absceso anal consiste en soltar el pedazo. El pus recoge lo malo o perjudicial acumulado en una zona de nuestro cuerpo para poder expulsarlo. Por lo tanto, se expulsa eso que nos impedía expulsar, soltar un pedazo de mierda, y así se puede retomar la función intestinal normal. Siempre se trata de ira o rabia acumulada por un proceso en el que no podíamos soltar algo. Si volvemos a entrar en el conflicto, el absceso puede mantenerse y perdurar. El conflicto se debe al pedazo que hemos retenido. No se ha querido soltar algo que nos producía o nos produce repugnancia, frustración e irritabilidad. Seguramente por la creencia de que retener este enfado nos hace bien. Por ejemplo, no soltarle un insulto a la cara a nuestro jefe. Problemas de ruptura de alianza, afectiva, profesional, etc., con una tonalidad de sentirse denigrada o no integrada en la misma. Absceso del diente. Un absceso dental o flemón es un absceso localizado en una encía debido a una infección en una pieza dental enferma o dañada. La fase de curación consiste en liberar el conflicto de pedazo, en forma de decisión, con ira y frustración. El pus recoge lo malo o perjudicial acumulado en la zona de nuestro cuerpo para poder expulsarlo. En este caso se expulsa eso que nos impedía tomar una decisión, atrapar un pedazo en forma de decisión. Los restos de la batalla, infección por esa decisión, están siendo eliminados. Si volvemos a entrar en el conflicto, el absceso puede perdurar. El conflicto que presenta es el conflicto de pedazo en forma de decisión que no hemos tomado o que no hemos sabido mantener coherentemente. Contrariedad que aparece con ira y frustración respecto a una decisión que me roe por dentro y no consigo tomar. Acalasia esofágica. El esfínter esofágico no se relaja, impidiendo llevar el alimento hacia el estómago de forma adecuada. Hay un conflicto de pedazo, bocado. Impedir que ciertos malos alimentos lleguen a nuestro estómago y nos contaminen. Es el último intento de impedir tragarse algo inapropiado. Podemos entender alimento también como alimento emocional. El conflicto de pedazo o bocado tóxico surge porque no voy a poder digerir. Pedazo que he tragado sin realmente querer tragarlo o sintiéndome forzado a ello. También los esfínteres tienen relación con el padre, conflicto en el que el padre impide a la madre alimentar al hijo. Conflicto de tragarse algo a la fuerza, opiniones, juicios, decisiones. El conflicto suele manifestarse en una situación en la que es malo si no tragamos y es malo si tragamos. Accidente. Suceso violento involuntario producido por un agente externo. Accidente automovilístico, en el hogar, laboral. Como resultado se produce una lesión corporal. Entraña un conflicto de desvalorización, dirección equivocada o contradictoria. Parar o cambiar algo de golpe, de forma forzada. No estamos haciendo caso a un mensaje determinado de nuestro inconsciente y el accidente es un aviso abrupto, seco y conciso. Nos revela un programa biológico, personal o heredado, o impide que sigamos por un camino marcadamente incorrecto para nuestro inconsciente biológico. Los accidentes nunca son casualidad. El lugar, la lesión, las partes afectadas, la fecha, todo puede tener importancia. En el caso de herida, debemos añadirle el sentido de rabia contenida contra uno mismo. Este conflicto depende del tipo de accidente. Suele estar directamente relacionado con la culpabilidad, la incapacidad por hacerse valer o la rebelión contra la autoridad.
Normalmente son problemas no resueltos que necesitan una revisión urgente. Hay que prestar atención a los ciclos biológicos celulares memorizados o a la importancia de la fecha en relación a un conflicto personal o del clan de gran relevancia. Si se trata de un accidente violento, debemos prestar mucha atención, también a las creencias que tenemos con respecto a la violencia y su función. Acetábulo. Cavidad del hueso ilíaco que junto a la cabeza del fémur forman la articulación de la cadera. Es un conflicto de gran desvalorización a nivel sexual y de compañía. Conflictos de la cadera, oposición, energético, incesto simbólico y secretos familiares. Parte femenina de la articulación de la cadera, dos piezas que encajan una dentro de la otra. Su función es la de asegurar la articulación de la cadera para el transporte y el equilibrio del cuerpo y sus órganos. Es una de las articulaciones más importantes que nos permite avanzar. El conflicto es en relación a la sexualidad desde el punto de vista femenino. La cabeza de fémur sería en este caso la parte masculina. La gran desvalorización es debido a un sentimiento de soledad muy profundo. No me siento acompañada, apoyada, comprendida, a un nivel muy vital de gran importancia. Deseo o miedo en relación a los excesos, especialmente los relacionados con el alcohol y el sexo. En relación a lo más profundo de nuestro ser, no debo, no tengo derecho, no merezco, es inútil avanzar. Acidez de estómago. Exceso de ácido en el estómago o esófago que produce ardores, eructos y en ocasiones reflujos gástricos. Suele deberse a una producción excesiva de ácido en el estómago o una relajación del cardias que permite que durante la digestión el ácido escape hacia el esófago. También tiene que ver con un conflicto del pedazo. El primer sentido es el de producir más ácido para descomponer un pedazo difícil de digerir. También es posible que al llegar los alimentos al esfínter del cardias, la entrada al estómago, éste no se cierre y todos los ácidos suban y me quemen. En este caso, el sentido estaría en relación a dejar el paso abierto para que pueda entrar más alimento. Este sentido es también válido para la hernia de hiato. El conflicto lo buscaremos en algo muy reciente. Un nudo en el estómago, una contrariedad familiar, algo que consideramos difícil de digerir. Si además hay reflujos, debemos añadir la falta de apoyo, de comprensión, de ayuda. Estoy en un sentimiento de falta muy fuerte y dejo la puerta abierta para poder recibir más. Quiero más amor, más alimentos buenos. O también estoy en un callejón sin salida y quiero salir. También entendido como una necesidad de atacar al exterior, como si el ácido quisiera digerir algo externo. La falta de ácidos en el estómago es debida a la contrariedad por el exterior, hacerse devorar. Acidosis. Trastorno hidroelectrolítico que produce el aumento de la acidez de la sangre. pH inferior a 7.35. Puede conducir a una acidemia. Tiene que ver con el conflicto de pedazo, desvalorización y familia. El sentido biológico de la acidosis es endurecer la sangre para poder corroer ese metal que no se disuelve en ella. Posible enfoque familiar debido a la relación simbólica entre la sangre y la familia. El conflicto se debe a que durante un tiempo rehusé asimilar una situación dentro del ambiente familiar. Poco a poco esto fue creciendo y ahora se acumula en mi inconsciente, en forma de conflicto al que debo combatir. Posible conflicto con la masculinidad. Acné. Aparición de comedones, granos, debido a una afección dermatológica que afecta a las glándulas sebáceas de la epidermis, piel.
Tiene que ver con un conflicto de identidad, desvalorización estética y suciedad. Aparecen granos y en la fase de solución del conflicto se produce necrosis gaseificante o abscesos de los granos por bacterias. El sentido biológico frecuentemente está relacionado con una carencia de autoestima. Va asociado a los folículos pilosos y las glándulas sebáceas de la piel y a la aparición de la hormona masculina testosterona. Mi sudor, mi olor, mi identidad. La no aceptación de esa identidad en esa parte del cuerpo, por un programa de rechazo, miedo, peligro, pone en marcha un mecanismo en el que, considerando esas sustancias como algo ofensivo, se pretende una reparación. La solución pasa por el deseo de mantener a la gente apartada por miedo a ser herido. El conflicto tiene que ver con la identidad, conflicto estético y desvalorización estética, conflicto del espejo, conflicto de suciedad, a veces vivido por el padre. Posible conflicto de rechazo estético en el proyecto sentido, desvalorización estética de la madre hacia ella misma o hacia el bebé. Acné en la cara, rechazo de uno mismo. Personas que se sienten feas, demasiado gordas o demasiado delgadas. Acné en la parte alta de la espalda y los hombros, conflicto de falta de apoyo. Soportamos demasiadas responsabilidades. Acné en el pecho, conflicto con el espacio vital. Me rechazo porque soy tímido y no ocupo mi lugar. En el fondo siempre hay un conflicto de miedo a la sexualidad. Resentir sexual. Muestro mis hormonas, muestro que puedo tener relaciones sexuales. Es tomado como una necesidad, pues en el fondo no confiamos en poder tenerlas. Acné rosetón. Debo eliminar de mi rostro, de mi imagen, aquello que es peligroso para mí. Debemos tener en cuenta que si se hace un tratamiento y mejora, en la fase de reparación se produce una inflamación. Se está curando el acné, pero la apariencia es peor. Entonces entramos en un bucle en el que volvemos a desvalorizarnos por nuestra imagen. Esto es un conflicto reprogramante. Acné de la pubertad. Aparición de comedones, granos debido a una afección dermatológica que afecta a las glándulas sebáceas de la epidermis. Muy común en la adolescencia, suele aparecer en el rostro. Tiene que ver con un conflicto de protección y desvalorización. Suele darse en los cambios hormonales de la adolescencia y va asociado al folículo piloso y la glándula sebácea, así como a la aparición de la testosterona, la no aceptación de las nuevas hormonas y sus connotaciones sexuales. Por un programa de rechazo, miedo o peligro, pone en marcha un mecanismo en el que, considerando esas sustancias como algo ofensivo, se pretende una reparación. La solución pasa por el deseo de mantener a la gente apartada, por miedo a ser herido. También puede interpretarse como la necesidad de mostrar, a través de la piel, que mis hormonas están preparadas para tener sexo. El conflicto tiene que ver con la mancha sexual. Es la atracción y el miedo al instinto recién despertado de la sexualidad. Conflicto de no aceptación de uno mismo. El adolescente resiente que si se hace mayor, tendrá más responsabilidades, motivo por el cual desea en cierta forma seguir siendo un niño. Conflicto de dificultades para dejar el amor materno. Acromión. Extremidad ósea triangular del omóplato que se articula con la parte externa de la clavícula. Tiene que ver con un conflicto de gran desvalorización a nivel familiar, con impotencia. El acromión forma parte de la articulación acromioclavicular que participa en la flexión del brazo y el levantamiento de este por encima del hombro. Una lesión o problema en este hueso desvelará la dificultad o imposibilidad de levantar el brazo. Este conflicto tiene que ver con una gran desvalorización. Hemos sido víctimas de algo que no es aceptado en la familia
y nos hemos sentido con las piernas cortadas. Se trata de un hecho estructural consumado, en el que no tenemos más tiempo para cambiar las cosas. No valgo nada respecto a mí mismo o a los demás en el clan. No tengo derecho a participar de las opiniones del clan. Vete pero quédate.